Hola, buenas tardes, profesor. Junto a mis compañeras Arlet Cruz, Aileen Nina y quien les habla Angeli Cruz, le presentaremos una de las variables que afectan en la flotación, que es el tiempo de acondicionamiento. Este influye mucho en la recuperación del mineral y en la eficiencia del proceso. La intención de esta presentación es poder entender qué es, para qué sirve y qué pasa si el tiempo es mayor o menor al adecuado. Bueno, en esta presentación veremos qué es el tiempo de acondicionamiento dentro del proceso de flotación, por qué es una etapa tan importante y cómo influye en la recuperación del mineral. También veremos las principales variables que pueden modificar este tiempo y qué puede ocurrir cuando el acondicionamiento es insuficiente o es excesivo. La idea de esta presentación es poder comprender cómo este parámetro puede mejorar o afectar en el resultado final del proceso. Bueno, para empezar, ¿por qué es importante la flotación? La flotación es importante porque es un proceso que nos permite separar los minerales valiosos de la ganga o minerales sin valor económico. Gracias a esta etapa se puede obtener un concentrado con una mayor ley de cobre o de otros minerales. Además, este es el método que más se utiliza en la minería con los minerales sulfuros, ya que su eficiencia es alta cuando se controlan bien los parámetros del proceso. Por eso, entender la flotación y las variables que la afectan es clave, especialmente el tiempo de acondicionamiento, que lo veremos más adelante. Bueno, ¿qué es el acondicionamiento en la flotación? El acondicionamiento es la etapa que ocurre antes de la flotación. Consiste básicamente en mezclar el mineral con agua y con los reactivos necesarios. En este momento se genera el primer cambio que es importante en el proceso, ya que la superficie del mineral comienza a modificarse químicamente para que después pueda unirse a las burbujas dentro de la celda. Se podría decir que es como el preparado inicial del mineral, donde se definen propiedades que serán claves para que flote correctamente más adelante. Si este acondicionamiento no es el adecuado, la flotación no funcionará como debería, porque el mineral no va a tener la reacción necesaria con los reactivos. Entonces, por lo mismo, esta etapa es considerada una base fundamental para obtener buenas recuperaciones y un concentrado mucho más limpio. Ya. ¿Qué es el tiempo de acondicionamiento? El tiempo de acondicionamiento corresponde al periodo que le damos a los reactivos para que actúen sobre el mineral antes de la flotación. Que durante este tiempo el colector y los demás reactivos se adhieren a la superficie del mineral, lo que permite que éste pueda unirse a las burbujas posteriores. Si el tiempo es muy corto, el mineral no alcanza a reaccionar completamente y no desarrolla la hidrofobicidad necesaria para flotar, por lo que parte del material valioso puede perderse en los relaves. Por otro lado, si el tiempo es demasiado largo, también puede presentarse como problema, ya que esto es señal de pérdida de selectividad o como gasto innecesario de reactivo. Por eso el tiempo de acondicionamiento debe ser muy equilibrado y controlado, ya que influye directamente en la recuperación y en la calidad del concentrado final. Hola, buenas. Mi nombre es Ailinina y yo le voy a hablar sobre la consecuencia del tiempo en la flotación.
tenemos la baja recuperación. La consecuencia es más grave, como el colector que no se adhiere a la superficie de las partículas valiosas. Estas permanecen hidrofílicas y se pueden hundir en la pulpa en lugar de flotar con la espuma. También tenemos la baja selectividad. El pH o los modificadores no alcanzan su concentración de equilibrio, lo cual puede provocar que floten minerales no deseados como la gama. El consumo excesivo de reactivos a veces puede compensar la falta de tiempo cuando se añaden mayores dosis de reactivos, pero también se pueden aumentar los costos de la operación. La formación de productos secundarios, el tiempo de contacto prolongado puede causar oxidación o la formación de productos secundarios indeseados en la superficie del mineral y en la pulpa, las cuales pueden interferir en la flotación. Tipos y dosis de reactivos. Los reactivos químicos del proceso de flotación determinan la cinética de la absorción y por ende el tiempo necesario para lograr la hidrofobicidad esencial de un mineral. Depende crucialmente de las condiciones de la pulpa, incluyendo mineralogía, pH, la potencia redox y la temperatura de la pulpa. Se tienen categorías principales de reactivos para manipular la superficie de las partículas y el entorno de la pulpa. Uno de ellos son los colectores. Esto es clave para la selectividad, compuesto como santatos que absorben sobre los sulfuros, creando complejos hidrofóbicos que permiten que el mineral se adhiera a las burbujas del aire. Espumantes. Son sustancias que no se centran en el mineral, sino en el aire. Su función es controlar el tamaño de la burbuja y estabilizar la espuma. Modificadores. Esta categoría incluye la cal, sulfato de cobre y cianuro. Es vital para la selectividad. Su objetivo es activar o deprimir minerales selectivamente en función del pH. Granulometría. La granulometría o el tamaño de las partículas de minerales es fundamental para la eficiencia de la flotación. Las partículas finas tienen mayor superficie específica, lo que favorece la absorción de colectores. No obstante, las pueden arrastrar la ganga de forma mecánica y consumir reactivos en exceso, resultando una baja selectividad. En contraste, las partículas muy gruesas, a pesar de estar liberadas, enfrentan problemas de baja flotabilidad. Su peso excesivo y la reducción del aire de contacto disponible para el colector dificultan que se adhieran a las burbujas de aire. Por lo tanto, el objetivo primordial de la molienda es alcanzar el tamaño de la partícula óptimo. Este equilibrio es clave para mejorar la recuperación y garantizar que la separación sea eficiente y rentable. Agitación y energía de mezclado. Aquí tenemos la suspensión de sólidos, la dispersión de reactivos y contacto efectivo. En la suspensión de sólidos, mantener todas las partículas de minerales, especialmente las más pesadas y gruesas, suspendidas y en movimiento para evitar que se asienten en el fondo del tanque. Los dispersores de reactivos, asegurar que los reactivos químicos, colectores, modificadores de pH, etc., se dispersen uniformemente en la pulpa, en la mezcla de sólidos y agua, para que se integren cada una de las partículas. Contacto efectivo. Promover el contacto íntimo y las colisiones entre las partículas minerales y las burbujas de aire que se arrastran mínimamente en los reactivos disueltos, ya que es esencial para la absorción del colector. pH de la pulpa es el factor de control químico más importante en la flotación. Su función principal es la activación o depresión de los minerales, lo cual define la selectividad del proceso. El pH ácido, por ejemplo, puede impedir la depresión selectiva, llevando a una flotación conjunta donde los minerales valiosos y los no deseados flotan juntos. Además, el pH regula la absorción de colectores, al alterar la carga superficial de las partículas minerales y la formación iónica del colector en la solución. El pH decide qué tan eficazmente el reactivo se adhiere y vuelve hidrofóbica la superficie. El control deficiente del pH genera inestabilidad química. Esto resulta en una absorción inconsistente de reactivos, por ende, un rendimiento de flotación errático, lo que compromete tanto la ley como la recuperación del concentrado final. Bueno, el siguiente factor a considerar es la temperatura, ya que es importante saber que un aumento en la temperatura generalmente acelera la velocidad de las reacciones químicas, lo que se traduce en una absorción más rápida del colector.
Es por eso que a temperaturas más altas se podría requerir un menor tiempo de acondicionamiento y para lograr una reacción efectiva, lo que se conoce como una flotación rápida. Sin embargo, si bien la velocidad de la reacción aumenta a mayor temperatura, también se puede experimentar una reducción de la selectividad. Además, la temperatura afecta a la viscosidad de la pulpa, lo que a su vez impacta la hidrodinámica de la celda de flotación y la interacción entre las partículas y burbujas. El último factor clave que afecta el tiempo de acondicionamiento y la flotación en general es la calidad del agua, específicamente la presencia de iones disueltos. Estos iones pueden tener efectos significativos, como por ejemplo el calcio y el magnesio. Estos iones aumentan la dureza del agua y tienden a precipitar los colectores, lo cual reduce la eficiencia y nos obliga a tener un mayor consumo de reactivos. El hierro. El hierro puede activar algunas superficies minerales como la pirita, lo que puede favorecer su flotación, pero a costa de reducir la selectividad. Además tenemos el cobre. El cobre actúa como un activador de sulfuros. Esto va mejorando la recuperación de ciertos minerales, sin embargo puede terminar arrastrando gangas si no se controla. Y los carbonatos sulfatados, que estos componentes modifican el pH natural de la pulpa, lo que a su vez cambia la absorción de los colectores y la estabilidad química del sistema. Y por último tenemos la materia orgánica, que se pueden redescubrir las partículas. O sea, recubrir ya que tiene el efecto negativo de disminuir tanto la flotabilidad como la selectividad. Recuperación versus tiempo. Bueno, tomamos todos los datos anteriormente vistos y lo transformamos en un gráfico. Por ejemplo, la cinética de absorción de los colectores sigue lo que se conoce como una curva tipo sigmoide. Como pueden ver en el gráfico, la recuperación mejora progresivamente con el tiempo de acondicionamiento hasta alcanzar un punto óptimo. Si el tiempo es muy corto, la absorción no es completa y tendremos una baja recuperación. Si el tiempo es el óptimo, logramos la máxima eficiencia. Pero hay que tener cuidado, ya que si nos excedemos y el tiempo es demasiado largo, la recuperación puede comenzar a disminuir. Esto puede deberse a la desorción, el arrastre de la ganga y el sobreconsumo de reactivos, lo que inevitablemente aumenta los sobrecostos. Para ver la relevancia de estos factores, analicemos un caso aplicado real de la flotación de cobre molibdeno en una planta concentradora en Chile. Las condiciones iniciales mostraban un mineral con 0.8% de cobre y un 0.03% de molibdeno, con una granulometría de 60% bajo la malla 200, y en un tiempo de acondicionamiento de 3 minutos. El problema detectado aquí fue que había una baja recuperación de molibdeno inferior al 70% y un exceso de ganga en el concentrado de cobre. Y para resolver esto se implementaron acciones correctivas claves. En primer lugar, se ajustó la molienda para alcanzar una granulometría más fina, del 75% bajo la malla 200. Y en segundo lugar, se incrementó el tiempo de acondicionamiento a 6 minutos. Y en tercer lugar, se controló la dosificación de cal para mantener el pH en 10.5. Bueno, como conclusión, podemos decir que el tiempo de acondicionamiento es un parámetro crítico en la flotación, ya que se afecta a la granulometría, los reactivos del pH, la agitación, la temperatura y la calidad del agua. Y también al ir optimizando mejoramos la recuperación, la ley del concentrado y reduce el consumo de reactivos. También se debe buscar siempre el punto de máxima absorción sin pérdidas de selectividad.
Con esto terminamos la importancia del tiempo de acondicionamiento en los sistemas de flotación. Muchas gracias.